Hola, buenas amigos. Este vídeo tiene más gracia de lo que parece decir porque ya lo he subido, ¿vale? Pero no se oía. Y es que he seguido un sistema que se llama sistema, bueno, no sé cómo se llama, pero se ve que es mucho más efectivo para grabar audio, ¿no? Y es súper efectivo, porque no se oía no, mierda. Entonces no se oía nada de lo que decía y estaba muy bien, pues sería yo como si fuera, ¿sabes? O sea, bueno, se entendía más o menos lo mismo, pero el caso es que no hablaba, ¿vale? El vídeo en sí era bastante sencillo, es decir, quería hablar de algunos compuestos que bueno, suelen ser menos conocidos o por alguna circunstancia, es decir, como es el caso han desaparecido de la escena. El vídeo era bastante largo, voy a resumirlo, voy a acotarlo y voy a hacerlo más nítido, ¿vale? Es decir, básicamente decir todos los compuestos, da igual de cuál hablemos, salvo algunas rarezas raras de la leche y aún así no dejan de no dejan de venir en parte de la misma familia. Como compuestos siempre tenemos que irnos digamos, a tres grupos o a tres familias, ¿vale? Entonces todos nacen o bien de la misma testosterona, ¿vale? Que son los menos, bueno, los menos, los hay, pero menos de los que uno podría pensar, ¿no? Porque piensa que la testosterona es quizá digamos, la hormona maestra, ¿no? Entonces uno piensa que la mayoría de compuestos deben de venir de ahí. No, la mayoría de compuestos vienen de la dihidrotestosterona, que es pues, la testosterona reducida, ¿vale? Y el tercer grupo, ¿vale? Que está densamente poblado, eh, provendrían de la nandrolona, ¿vale? 19 nor, ¿vale? El grupo 19 pues lo quitan de la testo y surge nandrolona. El problema de la nandrolona, de los compuestos derivados de la nandro, es que apenas han tenido repercusión porque por una por otra siempre tienen un montón de hándicaps, de problemas y en el mercado han ido cayendo, pero vamos, o sea, duraban en el mercado muy poquito, ¿no? Entonces la mayoría de compuestos al final de la corrida, que nunca, es que no me gusta esa palabra, ni por un lado ni por otro, bueno, da igual. Al final de la historia, es decir, la mayoría de compuestos provienen de la DHT, ¿vale? Vamos a partir de ahí. Un compuesto exótico, ¿vale? Sería la 1-testosterona. La gente lo conoce decir, por un compuesto sufísimo metilado, el metil 1-testosterona, que era una prohormona en principio, que no lo era. En realidad era una hormona. ¿Por qué tiene que actualizar cuando me sale? Que no quiero actualizar, pesado. Ugh. Eh, la metil 1-testosterona no era una prohormona, era una hormona asquerosa y era básicamente 1-testosterona metilada. En realidad, uno puede pensar, bueno, entonces la 1-testosterona es testosterona, ¿no? O sea, proviene de ahí. No. Técnicamente sería más normal llamarla dihidrobolderona. Y por tanto, ¿vale? Es decir, de la familia de la boldenona, ¿vale? Y por tanto, en principio, provendría de la testosterona también. Pero tienen más en común con la DHT, con la dihidrotestosterona. Esto gráficamente se ve más o menos claro, así dicho suena como súper loco, pero vamos a ver, no me había dicho que partamos de la dihidrobolderona, que es una bolderona toloca, ¿vale? Vamos a pensar así, un poco. La dihidrobolderona tiene una serie de handicaps y una serie de, digamos, de pros, ¿vale? Hoy no voy a hablar de ella, pero sí que es verdad decir que es la sustancia, vamos a decir, maestra para el resto de compuestos que voy a nombrar hoy. La dihidrobolderona es un compuesto bastante potente. De hecho, el ratio, aunque esto de ratio es un poco, ya sabéis, muy relativo, pero teniendo la misma androgenidad que en la mayoría de tejidos que la testosterona, presenta un perfil anabólico del doble. Y además, aquí sí que se cumple. Es muy potente a nivel anabólico. Tiene una serie de handicaps, no voy a entrar hoy. Bien, partiendo de la 1-testosterona o dihidrobolderona. Bien, aquí surgen compuestos que son relativamente interesantes. A mí ya sabéis que siempre que comento compuestos que son, bueno, que digamos riesgo-beneficio, suelen ser ventajosos respecto a otros que son bastante nocivos, ¿no? O sea, ya sabéis que tengo cierta fobia. Fobia, bueno, no es una fobia irracional, ¿no? Es algo documentado y demás, hay gente que bien, por compuestos 19 nor, ya sea trembolona, sobre todo nandrolona, etcétera, ¿vale? Siempre hablo muy bien del primobolan. Bien, pues el primobolan, la metenolona,
¿vale? No deja de ser dihidrobolderona con el enlace con el doble enlace C1-C2, que es lo que realmente le da la potencia anabólica. Pero aquí pasa algo un poco raro, ¿vale? Yo os explico. El primobolan, en principio, fue diseñado, la metenolona, para tener cierta asimilación o biodisponibilidad oral. ¿En qué se nota? Pues hombre, en que en principio, por lógica, posee una metilación en el grupo en posición 1, ¿vale? Esto sonará chino, pero básicamente es decir, técnicamente no debería comportar demasiados cambios en cuanto al comportamiento de la hormona, pero como siempre, sí, comporta un montón de cambios. Tanto es así que, bueno, se habla decir de que entre la dihidrobolderona y el primobolan, solamente por este pequeño cambio, ya surge una serie digamos, de diferencias. El primobolan, de hecho, la metenolona es mucho más suave, miligramo a miligramo, menos potente, por tanto, ligeramente más andro, no a alta dosis, sino a la dosis, digamos, eficiente, que siempre decimos, paradójicamente, el primobolan tiene ciertos repuntes anabólicos, ciertos repuntes androgénicos, que desde luego nadie se espera. La gente siempre habla del primo como si fuera un compuesto 100% anabólico y cero androgénico. Y en parte es así, hasta que se sube a una cantidad alta, potente, y ahí sí que se comporta de manera muy andro. Y paradójicamente, y a pesar de los estudios y demás, la dihidrobolderona, digamos, el efecto que la gente siempre ha... Otra cosa es luego decir a nivel prostático y demás, que sí que es cierto decir que tiene un efecto en tejido que habría que determinar, ¿vale? Es decir, tampoco ha sido súper estudiado, pero bueno. El primobolan es mucho más androgénico en la vida real, por decirlo así, que la dihidrobolderona. Sobre el papel no, pues en la vida real sí. El primobolan apenas debería ser menos potente que la dihidrobolderona sobre el papel. En la realidad, el primobolan es bastante más suave que la dihidrobolderona. ¿Qué narices entonces quiero hablar hoy? Quiero hablar de una sustancia decir, que la gente, bueno, sobre todo en Europa, ha olvidado completamente. En Estados Unidos no, porque el gurú Dan Duchaine, digamos que se la ponía súper dura, ¿no? El tema este de las tembolonas le encantaba. Digamos que siempre decía decir que era un poco como el compuesto maestro, o sea, le encantaba. Entonces en Estados Unidos eso creó cierto halo, ¿no? De, ostras, pues debe ser la leche, ¿no? Y en parte sí lo era un compuesto interesante, ya partiendo de que siempre os comento que el primobolan, la metenolona, ya es un compuesto bastante interesante, ya digo, en cuanto a potencia, riesgos, ¿vale? Es decir, o sea, es un compuesto interesante. ¿Cuál es la modificación de uno a otro? Pues es una modificación bastante sencilla. Esto es, lo único que hicieron fue cambiar la metilación del grupo C1 al grupo C2. ¿Vale? Pues esto que supone, bueno, la estabilidad, la estabilidad del grupo keto 3, sí. Digamos que para asegurar la potencia anabólica, ¿vale? O sea, con el doble enlace C1-C2, ¿vale? Entre 1 y C2, ya se convierte en una sustancia, es decir, anabólica per se, ¿vale? Y esto es igual en el primobolan que en la dihidrobolderona que en la estembolona, es idéntico. Entonces, realmente decir, o sea, esas modificaciones, ¿vale? O sea, son como de matiz, ¿no? ¿Por qué cambiaron de metil 1, o sea, en posición 1, a metilar en posición 2? Pues un poco por tocar a las narices, quiero decir. A ver, es como metilar en... El ejemplo más claro es el masterón, la drostanolona y el provirón, la metenolona, la misterolona. Bueno, tenía cierta experiencia en que cuando un compuesto que tenía una metilación en el grupo 1, en C1, se metilaba en C2, ¿vale? Es decir, se hacía esa modificación, la sustancia devenía... aquí sí que sí que hay una teoría de por qué. En el fondo, decir, no es tanto así, porque hay compuestos que se hace esa modificación y no ganan nada. Al hacerlo, vale decir, o sea, la sustancia es mucho más potente. La drostanolona es moderadamente anabólica, el masterón, la mesterolona, ¿vale? Que es el provirón, pues es tan moderadamente que diría que es casi prácticamente cero anabólico, ¿no?
Pues aquí un poco lo mismo, diciendo, ostras, pues la drostanolona no deja de tener una modificación similar. Pues aquí es parecido, aquí digamos que lo que añade la estembolona, ¿vale? Es la misma modificación, o muy similar, o para entendernos, que hace la drostanolona con el provirón, ¿vale? O sea, que hace el masterón con el provirón. Entonces, un poco ese cambio raro, ese cambio decir, del primobolan, digamos que se dulcificó al meter el metilo en C1, pues al meter el metilo en C2, digamos que se fortificó. Entonces siempre se ha hablado decir, de la dihidrobolderona, de la 1-testo, como digamos el hermano mayor, de la estembolona como el hermano mediano, y del primobolan, de la metenolona, como el hermano pequeño, ¿vale? Por decirlo así. En los años 60, 70, o sea, era un poco lo que se decía. A priori. Cuando la gente fue probando compuestos y demás, para nada era así. Tanto es así que la dihidrobolderona no tenía mucha difusión. Sin embargo, es decir, el primobolan y la estembolona sí. Y quien ha probado todas las sustancias suele decir que la estembolona es el hermano mayor, la dihidrobolderona el mediano, y el primobolan ahí sí coinciden el pequeño. Quien haya probado el primobolan de farmacia, metenolona, sabrá que con 300, 400, 500 el efecto es bastante potente. Vale, los usuarios de entonces, que obviamente probaron la estembolona en la fracción de tiempo tan pequeña que se comercializó, cuando se pasaron al primobolan, que era lo más parecido, pasaron de dosis de 300, 400 de estembolona a 700, 200, 1 gramo de primobolan. Entonces, obviamente la diferencia de potencia entre un compuesto y otro es notable. Preguntaréis entonces por qué la estembolona se fue para no volver y el primobolan, poco menos que tiene un halo también aquí en Europa de compuesto mágico, ¿no? Pues aún con todo, es un tema político, un tema puramente económico, ¿vale? O digamos de distribución o de organización. Para que veáis, incluso tiene temas políticos de la Guerra Fría, historias, un poco así. En una época, era los años 60, 70, en una época donde había que prevalecer a nivel tecnológico, entonces era un poco como que la guerra de los compuestos anabólicos era como, bueno, una revolución y todos los países intentaban un poco estar a la última. Entonces el primobolan todo el mundo lo tiene como un compuesto alemán, y no. La metenolona fue desarrollada, es decir, en Estados Unidos. De hecho, el nombre Nival, creo que era Nival. El nombre es Nival, en Estados Unidos. Pero tampoco tuvo mucha repercusión. También supongo decir que porque en la época en Estados Unidos había como 50.000 compuestos. Y bueno, no llamó mucho la atención. Pero a los alemanes sí. O sea, por alguna razón les tocó las narices. Vieron eso y dijeron, ostras, si nosotros también estamos estudiando la dihidrobolderona, ¿cómo no hemos tenido esa idea magnífica, ¿no? De hacer que un compuesto como la dihidrobolderona, hacerlo más suave, ¿vale? O sea, mediante una, no sé, mediante un enlace, a metilar el enlace nada, a metilar el grupo en posición 1. Bueno, pues, ¿qué hicieron? Pues dijeron, vamos a hacer un primobolan, pero malvado, más fuerte, más potente. La tendencia entonces no era esa, la tendencia no era intentar hacer compuestos más potentes, sino compuestos más suaves, porque además, digamos, cuanto más suave era el compuesto, más podían jugar con él, ¿no? Los compuestos potentes, digamos que los laboratorios intentaban evitarlos. Es más, la mayoría de compuestos hiperpotentes eran desechados de manera rápida. Pero así quisieron probar, y la estembolona dio más o menos el perfil. ¿Qué pasa? Es decir, que lanzaron el anatrofin. El anatrofin era el nombre comercial de la estembolona acetato. ¿Qué pasó? Pasó algo bastante extraño. Y es que, aunque la estembolona era preferida de los culturistas y demás, incluso decir, a nivel de objetivos, pues de grandes quemados, de gente con, ¿no? O sea, con problemas de pérdida y de degradación de masa muscular, pues el anatrofin, esto es la estembolona, era superior, ¿vale? Es decir, era bastante más, digamos, potente, incluso efectos secundarios, efectos buscados, seguía siendo incluso más razonable que el primobolan.
de repente se encontraron con que, bueno, con que en Estados Unidos el Primobolan dejó de venderse. Los alemanes, creo que fue Schering, igual fue Bayer, no sé, pero creo que fue Schering, compró los derechos de comercialización y empezaron a vender la metenolona en Antato. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasó? Que de repente se encontraron con que habían desarrollado un compuesto mucho más potente, mucho más incómodo, vinculado al acetato, pero tenían ahí como un poco de, bueno, una farmacia alemana tenían ahí como dos compuestos, el comprado de los americanos y el propio. El propio era más incómodo, tenía que aplicarse más veces por semana, lo cual a nivel comercial picaba bastante. Y encima la metenolona, bueno, como era más suave y lo habían un poco dirigido a un público, sí, no lo habían pensado para un atleta para los Juegos Olímpicos, sino que era más realmente un fármaco con propósitos terapéuticos, pues a uno de los dos sobraba. Entonces, pues sobró el más fuerte, el anatrofin, la estembolona, se fue del mercado. Entonces, eso, básicamente es la historia, es una historia, ya digo, política. El Primobolan no es alemán, el Primobolan es norteamericano y la estembolona, que era alemana, pues acabó fuera del mercado. ¿Esto por qué viene? Porque en su momento me preguntaron sobre un laboratorio que ahora ya no está en boga, por suerte, se empezaba por G, Z, o sea, hay una Z por ahí, una A, que eran famosos por tener de todo. Tenían tetrahidrogestinona, tenían cosas súper raras. Luego la gente probaba y decía, este compuesto no tiene nada especial, ¿no? Porque obviamente a saber qué había en el bote, ¿no? Os lo digo así porque si vuelve a haber otra moda, ¿vale? Porque ya me han comentado dos personas y cuando alguien te comenta de compuestos tan exóticos, dices, ostras, esto es porque alguien lo ha hablado, ¿no? O alguna marca ahí que, pues hijos míos, este morona en el mercado negro, blanco, gris o azul, no hay. Y si dicen que lo que lleva el bote es estembolona, o sea, con suerte podría ser metenolona, pero ya partiendo de que conseguir metenolona legítima, sin impurezas, con la cantidad que dice llevar, barata, es poco menos que imposible. La estembolona, que es más cara, os quieren engañar una vez más.